soteriología o doctrina de la salvación, podemos verla en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice que Dios los salvó por gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Podemos ver entonces en esta cita que la única fuente de la salvación es la gracia, como un don o regalo otorgado por nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Es un favor constante, una acción y la naturaleza misma de Dios. El segundo aspecto que podemos ver en esta doctrina es el plan eterno de redención, que es sugerido en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice que en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos solo para Él y viviéramos sin pecado. Esta redención se da en 3 niveles. Dios redime como una provisión divina para todo ser humano, la redención individual a través de la revelación del Espíritu Santo y la redención es de todo el ser. Podemos decir por otra parte que el plan de redención lo inicia Dios el Padre, como lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, lo ejecuta el Hijo Jesucristo, que se puede leer en Colosenses capítulo 1 versículo 14, y lo aplica el Espíritu Santo, como lo señala Tito capítulo 3 versículo 5. Este plan de redención es por gracia, planeado e ideado en la eternidad pasada. Es un plan perfecto y bien definido, y será consumado con absoluta certeza, y se aplica a todas las cosas, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Esto que podemos ver en la doctrina es un elemento llamado la eterna seguridad, que es la esencia de la fe salvadora y que está construido en la promesa de Jesús, que se señala en Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Si te consideras un creyente que tiene fe en esa promesa, entonces debes creer que tienes vida eterna como una posesión presente, y si crees eso, tienes la seguridad de la salvación. Otra dimensión de la salvación es el acto mediante el cual Dios declara justo al injusto, como se ve en Romanos capítulo 3 versículo 24, que dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo declara justo y libre de la culpabilidad de su pecado. Delante de Dios es como si nunca hubiese pecado. Entonces tiene paz para con Dios, como lo señala Romanos capítulo 5, versículo 1. El pecador es justificado por la gracia de Dios, que es su origen, y que se puede ver en Romanos capítulo 3, versículo 24. La sangre de Cristo es la base de la justificación, señalada en Romanos capítulo 5, versículo 9. Y la fe es el medio de recibir la justificación. En el momento que el pecador cree en Cristo, es justificado delante de Dios. Es un acto instantáneo, no progresivo. Redención es otro aspecto de la doctrina de la salvación. Significa rescatar, librar y comprar de nuevo. Como cuando algo se empeña, que puede ser redimido pagando la suma requerida. Así el hombre perdido en pecado y sin esperanza debido a la gracia de Dios ha sido redimido por la sangre del Cordero. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Tito capítulo 2 versículo 14 dice: Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo nos convirtió en su pueblo, uno decidido a hacer el bien. La expiación es otro aspecto de la doctrina de la salvación. Es una terminología que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y representa un concepto clave de su teología y significa cubrir,
Esto sugiere la idea de que el acto de expiación cubre el pecado de modo que Dios ya no lo ve. En esta época del Antiguo Testamento, los animales servían como sacrificios provisionales para los pecados humanos. Pero dado que en última instancia no podían expiar el pecado, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Entonces la humanidad necesitaba un ser humano sin pecado que la representara y tomara sobre sí el castigo que merecía. Jesucristo en su juicio, crucifixión y resurrección ocupó nuestro lugar para llevar el castigo que nos correspondía, derramando su sangre para hacer expiación por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 26b dice: Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. El último aspecto que vamos a ver de la doctrina de la salvación es la regeneración, que quiere decir el nuevo nacimiento o la obra de Dios en el pecador, haciéndolo una nueva criatura en Cristo Jesús. Como lo dice Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.